¿Qué está pasando en Venezuela? Resumo en criollo, pero antes, contexto. Para las elecciones del 28 de julio había dos candidatos principales, Nicolás Maduro, que está en el poder desde el 2013, y Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora, pero en realidad la verdadera líder opositora, María Corina Machado, quien en las primarias había ganado, pero después a la hora de inscribirse la inhabilitaron. Así que finalmente, después de una serie de acuerdos, terminaron inscribiendo a Edmundo. La carrera por la presidencia fue completamente desbalanceada desde un primer momento. Maduro, con todo el aparato del Estado pudiendo movilizarse y desplegando su propaganda. Del otro lado, María Corina y los de su partido sin recursos, sin exposición en los medios y encima perseguidos. Dicho esto, volvemos al presente. Después de la jornada de votación pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como vencedor con el 51% de los votos. No se publicaron los números oficiales ni demostraron las actas con los datos desglosados de las mesas de votación, un principio básico de la democracia. Entonces, en criollo dijeron que ganaron el bingo, pero no mostraron el cartón. Y este viernes la noticia de último momento fue que el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, que cabe mencionar que históricamente fue miembro del PSV, que es el partido de Maduro y el que fundó Chávez en el 2008, o sea, y es el presidente de este órgano que debería ser neutral. Bueno, él salió y volvió a ratificar que con el casi 97% de las mesas escrutadas, Maduro obtuvo el 51,95% de los votos frente al 43,18% del candidato opositor Edmundo González. Pero en este boletín siguieron sin dar datos, solo dan números sin evidencia de actas. Incluso los analistas alegan que los números que están dando son porcentajes bastante exactos hasta el sexto decimal. Entonces dicen que tienen las actas, dicen que tienen las mesas escrutadas, pero la página del CNE sigue caída. Líderes políticos del mundo, tanto de derecha como izquierda, salieron a pedir transparencia. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, tres líderes de izquierda que han mantenido simpatía con Maduro, exigieron el jueves a Venezuela avanzar en la divulgación de las actas y permitir una verificación imparcial de los resultados. Entonces, la exigencia de la publicación de los resultados cobra relevancia porque la oposición sí dio detalles. En paralelo, desde el día de las elecciones, circulaban en redes videos de personas festejando a la salida de los centros de votación mientras leían las actas con los resultados. Maduro 88, Edmundo González 380. Edmundo 2060. Edmundo González 300. Entonces, cuando el CNE salió a decir esos porcentajes, como que el pueblo alzó la voz. Y acá viene lo importante. Como la oposición sabía que un fraude era posible, se organizaron como nunca y a pocas horas de las elecciones ya consiguieron centenares de las actas, las digitalizaron y las pusieron en 2 portales en internet. Estas páginas fueron inclusive bloqueadas por el gobierno, entonces Corina salió a dar un nuevo link diciendo que se conectaran con VPN. Entonces la oposición salió a decir resultados alegando que tenían el 81% de las actas. ¿Pero cómo lo consiguieron? Eso es lo que me pregunté apenas sucedió. La respuesta es que la ciudadanía se organizó. La oposición llevó adelante un plan para que se garantizara la transparencia y consiguieron tener 90.000 testigos en 30.000 mesas electorales alrededor de todo el país. Entonces fueron estos testigos quienes le acercaron las actas a los opositores. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos. Para que entendamos, estas actas son un boleto que imprime la máquina con la que se vota en Venezuela. Los miembros de la mesa, testigos y operadores firman esta acta final y cada uno se lleva su copia. Entonces, estas copias son las que le hicieron llegar a la oposición, pero hay algunos que denunciaron que no les dejaron llevar estas copias. La respuesta del Estado chavista fue criminalizar a estas personas y apuntarlas con el dedo diciendo que son comanditos y que están organizando un golpe de Estado. Responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción.
usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Y usted, señora Machado. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente. Entonces, todas estas actas fueron reunidas, digitalizadas, volcadas en esta página web, en donde se pueden ver los resultados finales que darían a Edmundo González Urrutia como el presidente electo elegido por el pueblo de Venezuela con el 67% de los votos. Y este resultado, presidente electo, es Edmundo González Urrutia. Y quiero sumar acá un T-Fact. En estas elecciones muchos venezolanos quedaron afuera y no pudieron votar. De los casi 8 millones de exiliados, solamente 5 millones estaban habilitados para votar y tenían la edad para hacerlo, pero solo aproximadamente un 1% pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque se denunciaron numerosas trabas por las autoridades venezolanas, como por ejemplo tener solamente 30 días para poder anotarte en el padrón, algo que por temas burocráticos es un periodo de tiempo muy corto. O por ejemplo en Argentina, que hay unos 200.000 residentes venezolanos, pero solamente pudo votar 2.638, porque para inscribirte en el consulado necesitabas tener el pasaporte vigente y tener residencia permanente en Argentina, pero considerando lo del pasaporte, estos serían unos $320 que no todos pueden pagar. Y con esto lo que dicen es que se buscó que los inmigrantes no tuviesen un peso relevante en el resultado de las elecciones. En medio de toda esta polémica, la oposición denunció la persecución de testigos electorales y manifestantes. A las fuerzas de seguridad los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Secuestraron a dirigentes políticos como Freddy Superlano, Roland Carreño y activistas civiles como Ricardo Esteves de la ONG Sumate. Siguen desaparecidos al momento de este video. Además se denunciaron que al menos 20 personas fueron asesinadas, pero se cree que este número es mayor. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. También hace pocas horas Maduro anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad en Tocorón y Tocuyito para encarcelar a los detenidos de las protestas y reeducarlos. Para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera. Y ya la semana pasada había prometido capturar y enviar a la cárcel a María Corina y a Edmundo González. Esto hace que muchos venezolanos estén con miedo a que los identifiquen por haber ido a marchar o por compartir en redes sociales información, porque inclusive están denunciando que en la calle te frenan, te revisan el celular y si ven que hay evidencia de que estás en contra del gobierno, te detienen. Se había dicho que María Corina se fue del país, estaba en la clandestinidad, pero no. Ella está resguardada porque obviamente hubo muchas amenazas en su contra y ahora reapareció con un video en redes sociales convocando a otra manifestación la mañana de este sábado en el centro de Caracas y en otras ciudades del país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. Pero no es débil, no es dócil. En estos momentos es muy importante la presión internacional, mantenernos informados, compartir datos, porque estos próximos días son muy importantes para el futuro de Venezuela. Seguime para más noticias en criollo, por supuesto.